El Peugeot 408 se va a convertir en una de las sensaciones de la temporada. Es un coche diferente, con cierto halo de exclusividad y que vamos a conocer a fondo en este vídeo. Estás en Extra Motor, yo soy Alex Adalid y no te pierdas toda la información. Si quieres conocer cómo es este coche, si nos gusta y en ese caso, si te recomendamos su compra. Lo primero que queremos conocer es qué tipo de coche es este, y la verdad es que cuando descubrimos que Peugeot estaba preparando un modelo diferente sobre la plataforma del 308, yo esperaba algo parecido al Cupra Formentor o al Mazda CX-30, un compacto crossover. Sin embargo, Peugeot ha ido un poco más lejos, ha hecho un coche más grande, un coche que a mí me recuerda en algunas de sus proporciones, por ejemplo, al BMW Serie 3 GT de hace unos años, que era un coche más alto y con más espacio interior. Efectivamente, aquí estamos ante un coche más alto y con más espacio interior que un Peugeot 308 compacto y que se mete casi en el terreno del Peugeot 508, que es la berlina más grande que tiene Peugeot, pero que en cambio tiene un interior más pequeño porque la berlina tiene un formato de berlina coupé con algunos cambios interesantes con respecto a este modelo, que es algo más básico. Se intercala, por tanto, entre el 308 y el 508. Pero vamos a ver si resulta suficientemente atractivo con ese estilo que tiene una trasera muy diferente a lo que conocíamos hasta ahora. Si entramos a valorar el diseño, está claro que el frontal es muy llamativo, es muy Peugeot, incorpora todos los detalles de última generación de la marca francesa, como esos colmillos en el paragolpes que son las luces diurnas, o estos faros cada vez más estrechos, cada vez más finos, porque las luces LED permiten mantener una iluminación buena con un faro cada vez más pequeño. Lo que destaca es esta parrilla, que por primera vez en los últimos modelos de Peugeot no lleva ningún tipo de cromados y se pinta el color de la carrocería. Por supuesto, el nuevo logotipo de Peugeot se incorpora en un gran tamaño, indicando esa novedad en la marca, y a partir de ahí todas las formas del frontal tienen como unas aristas muy marcadas y vemos un carácter felino como en los últimos Peugeot. Es un coche estéticamente muy atractivo y es que Peugeot sigue acertando en sus diseños. El lateral es para mí, sin ninguna duda, una de las partes más innovadoras de este coche, que como veis tiene este formato tipo crossover, porque realmente lleva estas protecciones de carrocería y esta parte en negro que le da ese carácter visual tipo no sub, pero sí crossover, aunque Peugeot está indicando mucho que se trata de una berlina o de un sedán, como hace unos años, pero yo creo que la gente lo va a ver más en el mercado con ese carácter un poquito diferente, un poquito crossover que tienen este tipo de modelos en el mercado. Como veis, no es un coche muy alto, pero sí tiene bastante altura al suelo, unos 18 centímetros nos ha dicho la marca, y destaca sobre todo esta trasera muy aerodinámica y con mucha longitud final. Como veis, el techo empieza a descender en esta parte y por tanto la habitabilidad o el espacio para las cabezas de los pasajeros de detrás no se debe ver muy comprometida. La puerta es muy grande, es una puerta que permite un buen acceso a la parte de atrás y como os digo, este es un coche más familiar incluso que el 508. Y después toda esta caída hace que el coche sea largo, pero no tiene una masa muy grande de peso a partir del eje trasero. Por tanto, aunque es muy largo, va a ser bastante dinámico porque el peso se concentra en la parte central del coche, que además tiene una distancia entre ruedas, una distancia entre ejes mayor incluso no solo que el 308, sino también mayor que la del 308 familiar, que a su vez es mayor que en el 5 puertas. Por tanto, estamos ante un coche de una plataforma muy larga. A mí me gusta mucho el equilibrio estético y me gustan mucho estas formas, vamos a cerrar bien la puerta, que vienen por aquí, estas aristas que las habíamos visto ya en el Peugeot 2008 y que le dan un carácter muy atractivo a un coche que no deja de ser de una marca popular, de una marca generalista en el mercado. La parte trasera es sin duda la más original, la más atractiva y la más diferente en este coche. Como veis, tenemos una luneta muy inclinada con estas orejas, como las llama Peugeot, que mejoran ligeramente la aerodinámica, muy importante en un coche que, como luego os contaré, va a tener versión eléctrica tan pronto como el próximo año. Esta luneta no tiene limpia luneta porque es un tema que aerodinámicamente perjudica a los coches eléctricos y por tanto aquí la han eliminado, y tiene un perfil aquí trasero con bastante alerón, es decir, está integrado dentro de la misma forma de este portón trasero.
También los pilotos son muy finos, llevan las 3 líneas típicas de los últimos modelos de Peugeot y hay un conjunto de formas que podría dar carácter un poco abigarrado a la trasera, pero que finalmente funciona bastante bien. El paragolpes es bastante oscuro, toda la parte es negra, algo muy típico también del segmento sub, del segmento crossover, pero todo el resto de líneas encajan bien en una trasera que resulta muy original y que además, como veréis ahora, nos va a dar un buen volumen de maletero, que siempre es importante en un coche que está más dirigido a las familias que en algunos de sus competidores de este segmento. La gama de motores viene con algunas novedades en Peugeot, algunas muy importantes como la desaparición de los motores diésel y en este caso tampoco se van a ofrecer versiones con tracción total ni con cambio manual. Nos centramos en lo que sí va a tener este Peugeot 408, que se estrena con un motor gasolina 1.2 turbo de 3 cilindros y con 130 caballos, el famoso motor PureTech, que lleva una caja automática de 8 velocidades. Los dos más interesantes son híbridos enchufables, con versiones de 180 y de 225 caballos. Los dos tienen el mismo motor eléctrico de 110 caballos situado entre la caja de cambios y el motor, es decir, en la parte delantera, y los dos tienen un 1600 turbo de 4 cilindros con 150 o con 180 caballos, según la versión que elijamos de la gama. Y aunque entre las versiones de los motores de gasolina solo hay 30 caballos, la diferencia de 45 caballos en la potencia final de los coches se produce porque la parte eléctrica ofrece más rendimiento de forma puntual en la versión de 225 caballos. Muy interesante para quien compra un híbrido enchufable es que tengan etiqueta cero y conocer la autonomía en modo eléctrico, que en este coche tiene una homologación de algo más de 60 kilómetros. Eso reduce el consumo homologado a 1,2 litros cada 100 kilómetros en los primeros 100 kilómetros. A partir de ahí, una vez se agota la batería, el coche funciona como un híbrido y tiene un consumo homologado bajo y un consumo real que hemos comprobado que también es bastante reducido. El interior del 408 a mí me gusta porque tiene un aire realmente premium. Pero además aquí notamos muchas cosas que nos hacen sentir en un coche de gama alta. Por ejemplo, cómo el diseño de las puertas sigue el del salpicadero y tiene esa iluminación nocturna, cómo el volante está tapizado en cuero o cómo los pespuntes son de un color verde que, digamos, dan esa impresión de coche cuidado, de coche de alta calidad. Los asientos, por cierto, son muy buenos y en el caso del conductor tenemos masaje, tenemos calefacción y tenemos una banqueta que se puede alargar en cuanto a superficie, de manera que vamos más cómodos, ¿no? El volante sigue siendo el volante pequeño, un poquito achatado y más pequeño de lo habitual, que llevan prácticamente todos los Peugeot desde hace casi 10 años, el iCockpit, como lo llama la marca, y aquí el cuadro de relojes ya es completamente digital, un poco más alto y en 3 dimensiones. Tenemos que poner el volante más bajo de lo habitual para verlo bien, pero al final es una solución que los clientes han aceptado bastante y que la marca la sigue poniendo en todos sus coches. El salpicadero y todo el cuadro de instrumentos lo comparte con el 308, que ya había dado un salto para convertirse en un coche, si no premium, muy cerca de los modelos premium en cuanto a ambiente. Todo ello con un precio que no es premium, que se estudia todavía en el mercado generalista. Como veis, el volante pequeño, como veis, la instrumentación es ahora digital en 3 dimensiones, de manera que presenta muy bien la información. Y esta pantalla central. Vamos a centrarnos primero aquí. Yo creo que el volante tiene muchos botones que tenemos que aprender, pero al final los terminamos aprendiendo y nos hacemos con ellos. Pero sí que es cierto que el cuadro de relojes no tiene una información demasiado bien presentada. Es decir, hay mucha información de muchos colores diferentes. Yo ahora veo azul, verde, rojo, blanco y un tono de gris. Yo creo que hay demasiada diferencia cromática y al final la información debería estar presentada de una manera más clara. Y eso tiene muy buenas ideas, como por ejemplo cuando entra en marcha la parte híbrida, la velocidad se muestra en color azul, de manera que sabemos que estamos circulando con 0 emisiones. Pero en general hay que poner el volante un poquito más bajo de lo habitual para poder ver bien este cuadro de relojes de Peugeot, y la parte digital creo que tendría que tener menos diseño y simplificarla un poco para facilitar la visibilidad o la lectura al conductor. Bien, la parte central. Aquí tenemos una pantalla que funciona muy bien y tiene unos cuantos botones táctiles y unos cuantos botones físicos. Los físicos me gustan para las funciones principales y los táctiles también vienen muy bien porque, al contrario de los modelos anteriores de Peugeot, aquí van muy rápido, es decir, la tactilidad de la pantalla es bastante buena. Y luego podemos elegir qué ponemos en cada caso.
así que esta parte yo creo que está bien resuelta. La consola central tiene aquí una superficie para cargar el móvil que está muy bien. El cambio es ahora de tipo tecla y a mí cuando lo estoy conduciendo me cuesta un poco encontrarlo, tengo que mirar para encontrar dónde está esa palanca. Tiene un modo B para regenerar más energía, que yo creo que podría haberse integrado en el volante, pero que aquí también está bastante bien, y los modos de conducción muy accesibles. Una cosa que me gusta de la consola es que tiene pocos botones y muy fáciles de entender. Freno de mano, modos de conducción, selector de cambio, arranque y parada y, por ejemplo, el volumen de la radio. Y yo creo que esa simplificación está muy bien. Además tenemos aquí un hueco muy bueno, otro hueco aquí con tapa, dos tomas o una toma USB y una toma de mechero y el clásico hueco central con otra toma USB y realmente poco espacio. Yo esperaba que esto fuera algo más profundo. Las plazas traseras de este Peugeot 408 son bastante amplias, más amplias incluso que las del 508 porque tienen más distancia entre ejes y mayor altura. Como veis, en mi caso, un 89 no llego a tocar con el techo, por poco os tengo que decir, pero realmente no toco. Sí que es cierto que el asiento está un poquito más atrás de lo habitual y no hay tanto espacio para las rodillas como es habitual, por ejemplo, en un modelo familiar o en un monovolumen o, por supuesto, en un SUV. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos buenas calidades, tenemos las redecillas típicas en los asientos, los respaldos de los asientos traseros, salidas de aire, dos tomas USB, además de las nuevas, de las de tipo C, y el equipo de audio focal con 10 altavoces que tienen las versiones altas de gama. Tenemos un reposabrazos central con dos posabotes, la verdad es que bastante cómodo, y tenemos también, obviamente, anclajes ISOFIX que se accede fácilmente a ellos por medio de unas cremalleras. Por cierto, tenemos un portaesquíes, a ver si soy capaz de abrir este pequeño hueco, que nos comunica con el maletero. Es un hueco demasiado pequeño para mi gusto, es decir, solo caben unos esquíes. Yo creo que si toda la parte central cayera hacia adelante sería un poquito más práctico. Por lo demás tenemos agarraderas y aunque no hay cortinillas, realmente aquí hay poco cristal, hay poca superficie y se viaja realmente cómodo en el interior de este coche, que yo creo que un coche familiar para 4 pasajeros es perfectamente válido. El maletero siempre es importante en un coche pretendidamente familiar como este, y en el caso del 408 tenemos dos versiones de maletero, las dos con la misma superficie, pero una un poco más profunda que la otra. El modelo de gasolina tiene 530 litros y este híbrido enchufable, con la presencia de las baterías, tiene unos 430 litros, si no recuerdo mal. Si estos datos están mal, aquí abajo pondremos los que son los correctos. Bueno, lo importante es que el acceso es muy bueno, como veis, es bastante bajo y prácticamente plano. No tiene doble altura la bandeja, pero tampoco lo necesita. Si abrimos aquí tenemos el cable de recarga y tenemos, mira, una cosa que hacía tiempo que no veíamos, este tipo de gancho que nos permite ponerlo aquí para poder acceder al cable de recarga y donde vemos también pues todos los elementos habituales en un modelo híbrido como este. Como veis tenemos aquí el cable de recarga que se ubica en el doble fondo del maletero, es un cable en este caso tipo Suco para una toma, digamos, doméstica convencional, y aquí tenemos la toma Meneques, que es la que siempre vamos a enganchar al coche y que permite recargarlo hasta 7,4 kilovatios de potencia con un cargador diferente a este, con un cargador Meneques que fuera un punto de carga más potente. En menos de 2 horas podemos tener cargada la batería para otros 60 y tantos kilómetros en modo eléctrico. En una toma convencional pues vamos a poder cargar con un cargador como este hasta 3,4 o 5,5 kilovatios y va a tardar entre 3 y 4 horas en recuperar toda la carga. Por tanto, es un coche perfecto para cargarlo por las noches en nuestro domicilio y poder realizar todos los días nuestros trayectos más habituales en modo eléctrico. Aquí se nos fue el sonido del audio, pero lo que os estábamos contando es una de las cosas más interesantes de este coche, que son los consumos. Una vez se acaba la autonomía de unos 60 kilómetros, el coche pasa a consumir entre 5 y 7 litros cada 100 kilómetros. Son cifras muy bajas, de las más bajas en este segmento, y que hacen que la versión híbrida sea muy adecuada no solo para un día a día en modo eléctrico, sino también para viajes largos de forma habitual y no de forma ocasional como ocurre en algunos rivales. Es decir, tenemos un coche híbrido enchufable que cuando la batería se agota sigue teniendo un consumo bastante reducido y aún así versiones de 180 o de 225 caballos de potencia con muy buenas prestaciones.
Nos hemos recorrido prácticamente 4 horas de camino por las carreteras del interior de Barcelona con todo tipo de curvas y hemos encontrado que es un coche muy bueno, muy confortable, con una muy buena pisada. Los precios, también los hemos comentado, se inician en 33.000 euros para el modelo de gasolina y en unos 40.000 para el modelo híbrido enchufable. Son tarifas competitivas para cómo está el mercado hoy en día, pero más caras que hace unos años cuando los coches eran más económicos. Pero eh, la ventaja es que los modelos de marcas más populares, como puede ser Peugeot, es que vienen bastante bien equipados desde los inicios de la gama. El coche a mí me ha gustado mucho, me parece un buen coche, me parece el coche más premium de las marcas no premium, es decir, si no queremos gastarnos mucho dinero, pero queremos un coche que realmente se sienta diferente, tanto al volante como en la carretera, yo creo que esta es una de las mejores opciones si no queremos un SUV realmente. Y yo creo que es un coche atractivo y diferente con respecto a lo que hay en el mercado. El motor híbrido está más que probado, va bastante bien en este coche. Yo creo que si vamos a aprovechar esa autonomía diaria es una muy buena compra. Y luego entre las versiones de 180 y 225 caballos hay apenas 1.500 euros de diferencia. Pero yo creo que el 180, que no lo hemos probado, este es el 225 caballos, debe ir casi también como este. Así que si no somos unos fanáticos de la velocidad, yo creo que con este 180 caballos debe ser más que suficiente y podemos utilizar esos 1.500 euros extra para algo de equipamiento, pues como el techo panorámico o como los asientos de cuero o como algunos detalles de equipamiento extra. Cosas que no nos han gustado tanto, pues por ejemplo hay que acostumbrarse un poco a ese cuadro de mandos que rodea al conductor. El conductor tiene que hacerse al cuadro de mandos del coche y no al revés, que suele ser lo habitual, pero bueno, eso es una cuestión de acostumbrarse. Tampoco hay motor diésel y luego tanto las plazas traseras como el maletero podrían ser un poco más grandes. Las plazas traseras están bien, pero no llegan al concepto de otros crossover que tienen un poquito más de altura de carrocería, y el maletero también está bien, pero quizá una versión tipo shooting brake, como pues tiene Mercedes en los CLA, sería perfecta también para este tipo de carrocería tener esa opción en el futuro, que no sabemos si Peugeot la tiene planteada. Lo que sí tiene planteado es una versión completamente eléctrica de este coche, que yo creo que debe ser cuando llegue al mercado la más adecuada, porque puede homologar casi 400 kilómetros como ya hace en el 308, y si tenemos una autonomía de 400 o más kilómetros en modo eléctrico con un modelo de este tamaño, yo creo que es más que suficiente para movernos tanto en nuestro día a día como en los viajes que podamos hacer alrededor de la península en nuestro caso. Por tanto, un coche que nos ha gustado, un coche recomendable, un coche que se convierte en uno de los modelos no premium con más aspecto y con más sensaciones de coche premium. Bueno, ya sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres seguirnos, suscríbete al canal, dale al like y coméntanos qué te parece a ti este nuevo Peugeot 408, qué echas en falta, qué te gusta o en qué te parecería mejorable un coche como este.